Lo que pasa en la salud pública de Aysén se informa aquí. Bienvenidas y bienvenidos a Más Salud Aysén, el programa de la red asistencial del Servicio de Salud Aysén, la única en la región. Avances, estrategias, campañas y el trabajo real de los equipos que cuidan la salud en cada rincón de la región. Síguenos todos los jueves a las 11:30 por las redes sociales y el canal de YouTube de Salud Aysén. Y los viernes a las 16:30 horas por Radio Santa María y sus plataformas digitales. Equidad y resolutividad. Más salud para Aysén. Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a un nuevo episodio del programa de la red asistencial del Servicio Salud Aysén, Más Salud Aysén. Bienvenidos, gracias por conectarse una vez más por nuestras plataformas digitales y por la Radio Santa María todos los viernes a las 16:30 horas. Y en esta oportunidad tenemos un invitado muy especial del COSAN de Coyhaique. Él es Daniel Piñeiro Miranda, psicólogo clínico que nos acompaña para hablar de un tema muy importante en salud mental. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros en este espacio de la red asistencial. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Daniel, comentarnos un poquito sobre género, salud mental, esta relación que tienen muy importante, ¿no? Es muy relevante. De hecho, particularmente la perspectiva de género es un paraguas que da cuenta de las inequidades en la distribución del poder, especialmente en grupos que históricamente han estado un poco más marginados en relación a este agenciamiento social y que muchas veces obviamente la consecuencia respecto de eso potencialmente es una violencia estructural que va determinando que hayan consecuencias a nivel de la afectación tanto emocional, inclusive también desde el punto de vista físico también, de estas poblaciones específicas. Ahora, dentro específicamente de estas poblaciones o estos grupos de especial protección, como se les llama también, abarca un abanico que va desde la población referida a la mujer, las infancias en general, los migrantes, probablemente también los grupos LGBTQ+, y otros aspectos de la diversidad sexual que muchas veces quedan de alguna manera como en una posición de estigma en relación a la patologización muchas veces de la salud mental directamente atribuible a la identidad, lo cual tampoco es correcto. Yeah. Y obviamente esta distribución asimétrica debe de alguna manera de ser intervenida para que haya un equilibrio de tal manera que se pueda evitar y que obviamente con esto haya menos estigma en relación a esta población. Daniela, eso es muy importante lo que tú mencionas y me gustaría preguntarte cómo impacta entonces en las personas esas desigualdades en estos grupos, entendiendo obviamente que hoy la salud mental es un eje principal del Ministerio de Salud. Sí, específicamente, bueno, nosotros el año 2023, escuchando también a las organizaciones, empezamos a difundir de alguna manera esta sensibilización y esta aproximación en torno al género, específicamente también la petición particularmente era que tengamos capacitaciones tanto a nivel profesional, con los profesionales del centro, nosotros somos un centro especializado en salud mental, por lo tanto era importante de alguna manera escuchar esa voz de las organizaciones que demandaban de alguna manera una intervención en relación al acceso oportuno, pero también a la calidad de la atención. Y en ese sentido empezamos a generar una construcción colaborativa también con el Instituto de Derechos Humanos también, que hicimos el año 2023. Iniciamos una primera capacitación a nuestro personal, a los funcionarios, tanto clínicos como no clínicos, y posteriormente fuimos avanzando en otras líneas más específicas. Por ejemplo, el año 2024 hicimos una capacitación con una invitada del Instituto Chileno de Terapia Familiar, sobre todo en relación a las familias en transición.
con el interés también que teníamos de que se abordara el tema también de acompañamiento terapéutico en los procesos de transición familiar, en las infancias trans sobre todo. Y desde ese punto de vista tuvo una invitada desde Santiago que trabaja tanto en el nivel de docencia como a nivel de intervención con familias en transición. Y esa capacitación la hicimos en la Universidad de Aysén, también obviamente con el apoyo institucional, en este caso para que pudiéramos ocupar sus dependencias. De hecho, el año pasado, el año 2025, hicimos una nueva capacitación específicamente ahora de los aspectos más sociohistóricos en relación a la identidad trans también específicamente. La hicimos porque en el fondo, de alguna manera, sentíamos que había mayor riesgo en relación a los prejuicios en torno al tema de la identidad en general, pero sobre todo por estos aspectos como totalizantes de estos fundamentos naturalistas que muchas veces se ocupan y que no están en la línea de los avances en relación al tema de derecho a nivel civil y también en términos científicos. Ya. Muchas veces se cuestiona de manera simplista y reduccionista la complejidad que significa la construcción de la identidad de género. Y eso obviamente es importante que se vaya subsanando para que no exista la posibilidad de que aumente el estigma en relación a esta población. Daniel, me gustaría preguntarte en relación a lo que nos estás explicando de estos estigmas que obviamente se ven especialmente en la comunidad LGTBI, que manifestaciones emocionales o conductuales normalmente pasan en ellos. Sí. Bueno, eso siempre va a depender del nivel de apoyo también que tenga la persona que genera el proceso de transición y sobre todo trabajar, y eso de hecho lo abarcamos el año pasado con esta invitada que tuvimos, específicamente porque ella trabaja con niños y trabaja con familias, por lo tanto también obviamente sentíamos que no solamente muchas veces hay que abordar la temática desde la mirada del niño o niña o niña en este caso, ¿cierto?, que está en ese proceso, sino que también el entorno sistémico. Ya. Porque obviamente también hay lógicas muchas veces que se acoplan a estos discursos dominantes y que invalidan la posibilidad de que esta identidad sea construida, y obviamente siempre cautelando la autonomía progresiva que significa y que es parte de nuestras leyes. De hecho, todo esto radica también en que el trabajo en salud mental siempre tiene que estar acoplado a los convenios internacionales que suscriben los países. Y nosotros en Chile tenemos recomendaciones que se hicieron, ¿cierto?, para el tema de la identidad de género, la incorporación de la protección de la identidad de género, pero que ya son ley. Por lo tanto, al ser ley, dejan de ser recomendaciones a los estados, y los estados deben garantizar, en este caso, en los distintos niveles, la protección. Distintos niveles me refiero al nivel educacional, en salud, y que se garantice de alguna manera, inclusive respecto también de la ley de identidad de género, la posibilidad de ocupar el nombre social, no solamente el nombre registral, y además el proceso que significa, que era obviamente muy engorroso previamente hasta la ley, hasta la incorporación de la ley 21.120, donde se trabaja específicamente en esa línea. Ya, podemos pasar a un tema que es muy importante también, y es cómo influye la violencia estructural o simbólica dentro de esto que nosotros normalmente en la red asistencial nos preocupa, la salud mental de las personas. Sí. Bueno, el tema de la violencia estructural es muy determinante porque de alguna manera condiciona muchas veces las respuestas que se dan en torno a la desigualdad que puede perpetuarse si es que no se genera niveles de protección adecuados. Y aquí estoy pensando en todas las temáticas relacionadas con el género. También, por ejemplo, lo que se está haciendo en torno a la mayor coordinación en la incorporación al GES
específicamente de la violencia sexual aguda, que hoy día ya es una garantía. Por lo tanto, tenemos que cautelar que la atención sea de la manera más coordinada entre todos los dispositivos que intervienen. Nosotros, dentro de ese contexto, obviamente tenemos una relación con el hospital, porque generalmente el equipo forense inicia el proceso ahí, donde obviamente también hay que cautelar todo lo que significa la relación con el nivel judicial, tanto a nivel proteccional como a nivel penal. Esto significa el resguardar los derechos también de las personas afectadas y acompañar el proceso de tratamiento de una manera que el espacio sea un espacio seguro. Ya. Daniel, importante eso que mencionas, porque igual aquí entonces también estaríamos hablando del tema de consumo, ¿no? O sea, el consumo potencialmente puede ser es una forma probablemente en que potenciales víctimas a estas inequidades busquen compensación de estos síntomas que pueden ir apareciendo. Obviamente, en un contexto de menos protección va a haber más incidencia de consumo como un intento de regulación del sistema nervioso central, ¿cierto? Y desde ese punto de vista pueden aparecer síntomas como por ejemplo alteraciones a nivel del ánimo, pueden aparecer también alteraciones emocionales relacionadas con el estrés postraumático, ¿cierto? Y la cronificación de si existen elementos probablemente también vinculares previos en las víctimas. Entonces, por eso es que es importantísimo en ese caso trabajar con las familias también y con la comunidad. Me gustaría ahí que nos puedas explicar un poquito ese trabajo que hacen desde el COSAN de Coyhaique, en ese trabajo de acompañamiento, que como tú lo dices, trabajan también con el intersector, en este caso Senda, Justicia. ¿Cómo es ese trabajo? Sí, nosotros estamos obviamente haciendo un trabajo también abriendo, digamos, las intervenciones específicas de cada referencia a un trabajo general a través de intervenciones en la comunidad y con la comunidad. De hecho, tenemos un equipo también de gestión comunitaria donde también abarcamos los temas de sensibilización en el entorno, ¿cierto?, de coordinación con las redes, pero también pensando inclusive también en llegar a esta promoción de derechos, porque efectivamente hay algunas comunidades que están potencialmente más vulnerables a ¿Cuáles son la esas violencia. comunidades, Daniel? Las comunidades específicamente tienen que ver con los grupos de especial protección, como le mencionaba, las infancias, ¿cierto? Porque obviamente la asimetría de poder ahí radica en que muchas veces el discurso adultocentrista potencialmente invisibiliza las necesidades también de los niños. De los niños, y sí. de ahí es que nosotros firmamos la Convención de Derechos del Niño, por lo tanto progresivamente hemos ido incorporando legislación en la medida de que se busque que el Estado reconozca la necesidad de protección de los niños, tanto a nivel proteccional como a nivel penal. Porque es tan importante que nuestro sector, hablo de nuestro sector que es salud, pueda involucrar dentro de sus temáticas el tema de la perspectiva de género, o sea, porque es tan importante hoy en día. Bueno, siempre lo ha sido en general. Lo que pasa es que probablemente en la historia hemos tendido a ir de paradigmas más reduccionistas. Bueno, es bien interesante en realidad porque esto no parte solamente probablemente con el último tiempo. Hay muchas personas que piensan que los temas de género se inician en esta etapa, digamos, de la vida nacional, pero la verdad es que son temas que devienen con las asimetrías de poder históricas, que parten inclusive con el colonialismo americano. Nosotros no estamos en una cultura eurocentrista. Por lo tanto, ya hay una diferencia de poder en relación, por ejemplo, a los pueblos originarios. Probablemente también en relación también a lo que significa ser mujer y cómo de alguna manera los hombres tenemos que aprender el poder estructural que se nos ha dado en esa lógica. Ya. Es bien paradójico porque efectivamente no muchos hombres se dedican a los temas de género. Sí. Y siempre hay prejuicios en relación a lo que significa ese interés. En mi caso particularmente, siempre en mi formación
ha estado los temas de victimología. Yo soy psicólogo forense de formación de la Universidad Católica. Tengo también especialización en los temas de familia, en los temas de infancia igual. Por lo tanto, siempre mi interés ha sido, de alguna manera, trabajar bajo el marco de la protección de los grupos de especial protección, que tienen más incidencia a la vulneración de derechos. Qué bueno eso, Daniel, de verdad, y que es importante tener, digamos, estos apoyos desde salud, acá mismo en la comunidad. Me gustaría además preguntarte sobre hitos importantes en relación con el género, con la perspectiva de género, salud mental, que han sucedido obviamente en el COSAM. Sí, mira, desde que nosotros de alguna manera asumimos la referencia, la idea ¿Hace cuánto fue? Eso fue el año 2023. Ya, súper. Yo llevo aproximadamente ya tres años voy a cumplir. Y la verdad es que la idea era cambiar esta percepción que se tenía de alguna manera de que era un espacio inseguro el COSAM. Y nosotros poco a poco hemos ido, digamos, generando un cruce también con otras instituciones que nos han permitido ir abordando la temática, inclusive a nivel de Vox. Nosotros ya todos nuestros Vox cuentan con afiches, inclusive firmamos como un decálogo de todos los profesionales y técnicos que trabajan en el centro, y administrativos inclusive, comprometiéndose al espacio seguro, al resguardo de los derechos, específicamente en este caso de la población trans, que lo hicimos específicamente en el Día de la Visibilización Trans, pero obviamente el compromiso es general. El compromiso, yo creo, en la actualidad tiene que ver también con abarcar la salud mental desde una perspectiva más amplia y reconociendo las inequidades también que muchas veces se dan en los grupos específicos. También muchas veces se asocia la salud mental o el deterioro de la salud mental con los temas de pobreza también. Sí. Entonces también los determinantes sociales son algo que uno tiene que incorporar al momento de intervenir en familias y personas. Claro. Daniel, uno de los aliados importantes, yo creería, que hemos tenido la oportunidad también de tener acá, es la Universidad de Aysén. ¿Qué papel también juegan ellos aquí, digamos, en este rol, digamos, desde la academia, no? Sí. Bueno, yo me imagino que desde cada lugar se generan espacios y lo bueno que ha ocurrido en este sentido es que hemos trabajado igual con la Universidad de Aysén. De hecho, el año pasado hicimos esta capacitación de nuevo con el Instituto de Derechos Humanos en conjunto, y fue específicamente en sus dependencias. El año anterior también lo hicimos a través de esta videoconferencia que Marcela García Huidobro, que es esta terapeuta del Instituto Chileno de Terapia Familiar del área de diversidad, nos hizo a través de videoconferencia. Y obviamente las posibilidades técnicas que tiene la universidad daba para que se pudiera hacer esa intervención. Yo sé que también, y de hecho he tenido contactos con Hailey, que también ha hecho un trabajo bien interesante en la Universidad de Aysén, que ella es la referente también del área de diversidad. Y bueno, y la idea es ir sumando aliados. Lo mismo en relación al instituto. Yo sé que el instituto también siempre está llano a tener esta coordinación y seguir haciendo sensibilización y dando cuenta también de la legislación. Y yo creo que también estos temas pasan por cambios de paradigma, que eso obviamente tiene cierta resistencia, pero por otro lado también hay que ajustarse a la legislación. Por lo tanto, desde ese punto de vista hay que garantizar muchas veces la atención de tal manera que los espacios se transformen en espacios seguros. Y con ese objetivo de que los espacios se transformen, como tú lo dices, en espacios seguros, me gustaría preguntarte, Daniel, ¿cuáles son esos desafíos que aún están pendientes por, obviamente, tener esa equidad, que de hecho hace parte de nuestra red asistencial, esa equidad en la comunidad, en las personas? Sí, yo creo que, los desafíos... han pasado hartas cosas dentro de todo lo que se hace en las referencias de género, que nosotros tenemos muy buena comunicación con las referentes de género también, que han sido obviamente un gran apoyo para este trabajo conjunto que se ha hecho. La idea es que ojalá este año
pueda salir el protocolo de violencia sexual, que desde ese punto de vista igual hay que ajustarse a los marcos normativos. Por lo tanto, eso es un poco difícil porque cuando hay violencia sexual probablemente el marco normativo respecto de las infancias es un poco distinto al marco normativo cuando existe violencia sexual en personas adultas. Entonces, desde ese punto de vista hay que hacer muchas coordinaciones para que los equipos puedan tener cierta posibilidad de herramientas, ¿cierto?, para el trabajo conjunto. Y en realidad hemos ido avanzando paso a paso, no solamente con la referencia específicamente del G86, que es un desafío también mantener una coordinación interna en salud, sino que también cuando existen otras vulneraciones crónicas o agudas en el ámbito también de la protección de derechos en general, más todavía en el marco de las infancias. Daniel, se nos está pasando el tiempo rapidísimo, volando, pero yo creo que esto es un tema que amerita tener un segundo programa, espacio, porque sin duda es importante hablar en salud mental de la perspectiva de género. Y antes de despedirte, yo quisiera que te puedas dirigir a toda la comunidad, le puedas dejar un mensaje. Bueno, en relación al mensaje es que, nosotros en salud, si bien históricamente probablemente la percepción de la gente es que los temas de género han sido menospreciados probablemente o no se han visibilizado tanto, el desafío en realidad es ir avanzando en la lógica de que los temas de género no necesariamente tienen que ver con la relación entre mujeres y hombres, sino que abarcan todas las desigualdades estructurales que se generan en ciertas poblaciones. Y eso abarca obviamente un aspecto mucho más integral y trabajar obviamente en la perspectiva comunitaria, identifica ese empoderamiento en las comunidades. La idea es que en el fondo las propias comunidades también tengan ciertos niveles de protección y que ese poder se vaya generando de tal manera que permita mayor equidad. Ya. Daniel, muchísimas gracias por este espacio, gracias por estar con nosotros. No, muy agradecido a ustedes por la invitación y bueno, estos temas me apasionan, así que siempre que me inviten voy a estar aquí. Sin duda, Daniel, y a todos ustedes. Gracias. Y sin duda a todos ustedes también muchísimas gracias por conectarse a un nuevo episodio del programa del área asistencial del Servicio Salud Aysén, más Salud Aysén. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. Síguenos todos los jueves a las 11:30 por las redes sociales y el canal de YouTube de Salud Aysén. Y los viernes a las 16:30 horas por Radio Santa María y sus plataformas digitales. Equidad y resolutividad. Más salud para Aysén.